Bien, vamos a retomar ahora la crisis del petróleo. Julián Guarino nos estaba dando algunos de los detalles. Juli, te invito a repasar justamente algunas de las cuestiones fundamentales para llegar a entender qué es lo que está pasando y también por qué es fundamental la reunión del día de hoy. Las secciones, ¿qué significa? Bueno, en Chubut disminuyó la actividad petrolera debido a la baja del precio del crudo, que es lo que nos decía Julián. Ayer cerró $28.46 el barril, va a seguir bajando. Hablábamos hace unos meses de un precio del barril en $100. Por supuesto, siguió bajando y se estima va a llegar a los $20. Reclaman una compensación para el petróleo que se exporta a menos de $20 en el mercado internacional. Chubut reclama que el precio sea de $54.90. La diferencia debería ponerla el Estado. Este es el subsidio que está exigiendo justamente el gobernador, ¿no? Claro, porque digamos lo que hay que explicar ahí es que 54,90 es el valor que ha fijado el gobierno en las últimas semanas para otras provincias petroleras, es decir, es el valor del barril que reconoce el gobierno de lo que se produce a nivel interno. Una empresa que produce en la Argentina, por ejemplo en la provincia de Neuquén, se le reconoce ese precio en boca de pozo. ¿Pero eso es para consumo interno? Claro, claro. Entonces lo que dicen las empresas que producen en Chubut es, bueno, ¿por qué a nosotros no se nos reconoce un precio similar como mínimo para tratar de compensar lo que es la pérdida que tenemos? O sea que el Estado Nacional está priorizando todo aquel crudo que es destinado a consumo interno. Sí. Pero todavía no ha establecido una política, o al menos no hasta el momento, para aquel que se exporta. Claro, exactamente, ¿no? Lo que también hay que marcar es que en las últimas semanas el gobierno nacional redujo en un 10% ese precio, que en este caso es un subsidio porque el valor internacional está por debajo de lo que se estaba pagando en el mercado interno y por ende lo que uno entiende es que el gobierno ha tomado de alguna forma una decisión que es sostener determinado tipo de subsidio, pero al mismo tiempo ir rebajando esos niveles, es decir, ir aportando menos a lo que tiene que ver con la exploración y explotación. Seguimos acá, Juli. Neuquén recibe $67 por el crudo más liviano que produce, que es esta diferencia en la calidad del petróleo a la que vos hacías referencia. Sí, así es. Dos calidades sobre todo. Hay algunas provincias que obviamente eso es una cuestión de cómo está lo que es la exploración y explotación. Si vos tenés más yacimientos que producen lo que es el petróleo medanito, como el caso de Neuquén, tenés un precio de referencia. Si tenés el Escalante, que es el que tiene Chubut, tenés otro, y tenés otros mercados, digamos. ¿Quién compra el Escalante? Bueno, lo compran países del exterior que tienen determinado tipo de procesos distintos al que tenemos a nivel local y que pueden refinarlo de otra manera. Claro. Pero pasa que la Argentina, primero, está lejos de los mercados que lo consumen, con lo cual tiene mucho flete que pagar. Es decir, todos estos descuentos que estamos hablando que arrojan un resultado de $19 el barril, tienen que ver con esto, con los impuestos que se pagan, con los descuentos que se hacen en general porque es Escalante y no es medanito, y después con lo que tiene que ver con el flete, ¿no? Es decir, cuánto te cuesta a vos como país productor poner, se dice así, ¿no? O llevar lo que es la producción a lo que es el mercado de destino. Claro. Ese es el cálculo económico. ¿Cuáles son las empresas involucradas? Tecpetrol, Pan American Energy y Cipetrol. De hecho, Tecpetrol en el día de hoy vence también la conciliación obligatoria, ¿sí? Por despidos que se produjeron en el mes de diciembre. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y se espera, por supuesto, el resultado de esta reunión, porque está en esa situación, disminuyó la actividad y por lo tanto ya no necesita tantos empleados. Dijo que iban a despedir cerca de 300. En Comodoro Rivadavia hablan de 5.000 puestos de trabajo, si tomamos en cuenta todas las empresas también que están involucradas y que Chubut particularmente es una provincia que vive del petróleo, de la actividad petrolera. Y Tecpetrol, que vos hacías mención a que hoy se vence la conciliación obligatoria por el eventual despido de 300 personas, exporta 100% de su producción, quiere decir que está totalmente atada a lo que es el valor de referencia internacional y obviamente es una de las compañías que necesita quizás más asistencia en este momento del gobierno nacional. Es decir, si vos exportás todo y no vendés en el mercado interno, estás totalmente atado a lo que es el precio de referencia y por ende estos $19, bueno, le afectan muchísimo a la compañía. ¿Qué pasó en los últimos meses? La compañía vino haciendo algún tipo de ajuste, envió 300 telegramas de despido en diciembre, a lo largo de estas
últimas semanas la compañía volvió a enviar algunos telegramas, es decir que si bien se dio una conciliación obligatoria, en algún caso tampoco hasta fue acatada, con lo cual muestra cuál es un poco la decisión de la compañía, pero lo que se está tratando de hacer es encontrar una salida. Yo soy un poco escéptico a que se la pueda encontrar porque están muy distantes las partes, pero bueno, un poco esta es la realidad. Además, está en riesgo el 30% de la producción de petróleo nacional y el 13% de la producción de gas natural. Algunos de los números globales de lo que implica y cómo está compuesto también el mercado petrolero. Si falta combustible, el gobierno evalúa importar para que no falte. Y este fue uno de los anuncios o de las amenazas más polémicas, porque cuando los gremios amenazaron con un paro en la actividad, el gobierno dijo, bueno, si hay un paro o falta combustible, nosotros estamos dispuestos a importar. Cuando en realidad, Juli, de lo que se habló y mucho el último tiempo era que había que potenciar también las condiciones para que las empresas vinieran a invertir aquí en nuestro país y aún las empresas nacionales que también se sientan incentivadas para todo lo que es, en este caso hablando del petróleo, la actividad de la exploración y de la explotación. Digo, que requiere mucha inversión. Claro, da la sensación ahí que se utiliza un poco el argumento de abrimos la importación y dejamos entrar energía a un precio mucho menor, como una especie de argumento para sentarse a negociar. Claro. Me parece difícil que el gobierno esté efectivamente evaluando abrir la importación de combustible, teniendo presente que la energía y la producción justamente de lo que tiene que ver con hidrocarburos es casi una política de Estado en todas partes del mundo y hasta es una cuestión de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque obviamente un país que se autoabastece de energía tiene mucha más autonomía en sus decisiones económicas que aquel que depende de otro para alimentar lo que es su matriz de producción. Es decir, si vos tenés que importar sí o sí energía, bueno, estás atado a los vaivenes del mercado, pero además a la voluntad de otros países de que quieran venderte esa energía. Claro. Y vos la necesitas para producir. Entonces, ¿cuál ha sido la política que han adoptado todas las naciones o las que tienen herramientas para hacerlo a lo largo de los últimos años? Caso Estados Unidos sobre todo. Bueno, tratar de acrecentar lo que son las inversiones en los sectores de exploración primero y de explotación después, para tratar de autoabastecerse de energía, no depender de compras en otros mercados, y esto obviamente les da una autonomía muchísimo más importante. Fruto de un poco de esta estrategia es que Estados Unidos se suma al mercado internacional. Es decir, si Estados Unidos no hubiera privilegiado la idea de autoabastecerse de energía, no hubiera hecho las inversiones y hoy no sería uno de los principales productores de shale gas o de crudo no convencional en el mundo, porque obviamente han desarrollado una tecnología que lo que hace es posibilitar sumar oferta al mercado y autoabastecerse. Claro. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿la Argentina está en condiciones, puede hacerlo? Bueno, en los últimos años se han tomado decisiones, YPF ha sido casi una de las banderas que lleva adelante lo que tiene que ver con el objetivo de autoabastecernos a lo largo de los próximos años. Y en ese camino, bueno, ¿cuáles son las decisiones que se toman? Bueno, por ejemplo, la que se va a tomar hoy, que es como Estado, como nación, ¿cuál es nuestra política de mediano y de largo plazo? ¿Vamos a soportar los vaivenes de mercado y le vamos a dar garantías a las empresas que están haciendo inversiones en el país para poder llegar a este autoabastecimiento o no? ¿O vamos a dejar atado el precio internacional y en todo caso aquel que vino a invertir en ese sector, bueno, que eche llave y que en todo caso vuelva más adelante cuando le sea rentable explotar el barril de crudo? Es que la política del gobierno iba orientada hacia ese rumbo, a autoabastecerse, porque hablábamos de esto hace 2 semanas nada más por el aumento en el precio de los combustibles y otro aumento que está pautado para el mes de marzo. Vos bien nos explicabas que es una suerte de sacrificio para lograr a mediano y largo plazo que podamos contar con un autoabastecimiento y no nos volvamos dependientes de lo que implica la importación también de combustibles. Sí, digamos, esto se da de bruces, se da un poco en una situación bastante compleja con aquellos que miran el surtidor de nafta y dicen, pará, si está bajando el precio internacional en el mercado del crudo, ¿por qué la nafta a nivel local no solo se sostiene, sino que además sube en pesos? Bueno, obviamente hay un combo, ¿no? Hay la devaluación por un lado, el dólar que se está fortaleciendo por otro, la caída en el precio del crudo, pero al mismo tiempo los subsidios que tiene que llevar adelante el gobierno en este caso para tratar de sostener todo un sector y además el impacto económico que eso tiene, porque nosotros hablamos puntualmente del sector petrolero y lo que estudiamos es, bueno, cuál es el impacto inmediato que podría llegar a tener, digamos, ralentizar o demorar lo que son las inversiones y la producción, pero al mismo tiempo eso
de alguna forma tiene un segundo impacto en lo que son las economías secundarias, es decir, todo lo que tiene que ver con la comercialización de bienes y servicios que deriva de los recursos que genera esta exploración, explotación petrolera y además el pago de los salarios mes a mes, ¿no? De la gente que trabaja en el sector. Sí, eso también hay que considerarlo porque obviamente lo que se está discutiendo en este momento en la Casa Rosada es esto también, ¿no? Es decir, no solo lo que tiene que ver con el precio del barril, sino además, bueno, cuál va a ser el impacto que va a tener eso. Juli, enseguida seguimos con el tema. Estamos aguardando allí en Casa de Gobierno para conocer cuáles son las novedades después de esta reunión que se está desarrollando allí. Ya seguimos.